buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Memoria. Mi nombre es Pablo Rivas, me encuentro nuevamente con Guillermo González. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo estuvo esta semana? Hola Pablo, muy muy bien, aquí disfrutando de un primaveral Oxford, ¿no? Ya, yo que soy un fanático de las plantas, gozando acá en Inglaterra, estamos con magnolios, ¿no? Y todos los árboles brotando, así que ha sido un placer, ¿no? Pasar esta entrada a la primavera en el hemisferio norte. Qué bueno. Bueno, por acá al otro lado está empezando a llover, acá en Los Ángeles hoy día sábado estaba lloviendo, está nublado, está feo, 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 pero frío no hace en todo caso. Así que está agradable como para andar con polera dentro de la ¿No? casa Y todavía. que llueva harto en Chile, eso Sí, hay ojalá que que sí. pedir. Sí, ya estamos en abril ya, así que bueno, queda harto, harto para llover. Sí. Bueno, Guillermo, con lo que nos compete esta semana, a lo que venimos, y vamos a partir la efeméride del día lunes, vamos a partir con algo que todo el mundo ha escuchado alguna vez, y es que recordamos que el Titanic zarpa un 11 de abril de 1912. ¿No? El Titanic, este famoso transatlántico, ¿no? Que marca una era, ¿no? Marca un periodo, ¿no? La imagen del transatlántico, así como el ferrocarril podría ser otra, ¿no? Y el Titanic está en nuestra memoria, ¿no? La película de Cameron, además, Mm, nos fascinó, ¿no? Por la recreación del barco. Es fundamental el barco, ¿no? En la película, más allá de la trama que está en la historia. Y bueno, y zarpa un 11 de abril, se hunde un 12 eh, en la madrugada, sabemos, ¿no? A la altura de Terranova, en el Atlántico Norte. Y bueno, ¿y por qué es importante? No solo por su tamaño, no solo por la cantidad de personas que perecieron, ¿no? Y murieron en ese terrible accidente, sino porque también marca, por así decirlo, el declive de una era, ¿no? Una era victoriana, post-victoriana, de mucha prosperidad, de mucha fortuna, eh, también una era de mucha fortuna nueva, ¿no? Eh, es una era donde habían inversionistas, por ejemplo, en la primera clase, de todo tipo, grandes banqueros londinenses, grandes banqueros bostonianos, pero también empresarios, por ejemplo, del mundo del carbón, del interior de Estados Unidos, e incluso inversionistas en las salitreras del norte de Chile, ¿no? También eso es una era, algo de la era victoriana llega a Chile, ¿no? Y a nuestro norte grande, con esta imagen del salitre, y de alguna manera 1912 también es la antesala de la Gran Guerra, un mundo que pareciera ser que se va a acabar, ¿no? Este mundo de gran esplendor, este mundo en donde pareciera ser que la técnica se vuelve en contra de las personas. Eh, como podría simbolizar este accidente, ¿no? Fue muy dramático, marcó, ¿no? También un cierto drama en la prensa, ¿no? Un mundo que se mueve muy rápidamente por la prensa y por el telégrafo, por los cables subterráneos, ¿no? Que conectan Europa con Norteamérica de manera muy, muy rápido, y por lo tanto la información llega rápido, y era de alguna manera temer, ¿no? La técnica, ¿no? Bueno, quizás el impacto similar para nosotros hoy día son los accidentes aéreos, ¿no? Eh, de alguna manera nosotros que lo usamos tanto, ¿no? Ese medio de transporte que simboliza la vanguardia tecnológica, pero al mismo tiempo sabemos que puede fallar, ¿no? Esa doble relación con la modernidad, con la tecnología, con la industria, es lo que también nos llama la atención del Titanic, que era parte, ¿no? De esta enorme compañía White Star, ¿no? Que eran los grandes astilleros de Belfast, del norte de Irlanda. Hasta el día de hoy podríamos decir Belfast, el norte de Irlanda, vive de este pasado glorioso, en donde no solo los ricos, ¿no? Y los grandes inversionistas se beneficiaron, sino que muchas familias hicieron su futuro en base a la industria, al trabajo obrero, y al trabajo artesanal. Quizás uno de los últimos momentos, hay una historia muy, muy fascinante también en torno a estos barcos, eh, que de alguna manera muestran que es el último vestigio de ese trabajo más minucioso de taller. Por ejemplo, cómo se hizo todo
el decorado, todo el alajamiento de este barco, ¿no? El trabajo en madera, el trabajo en mampostería interna, las decoraciones, el trabajo en cristalería. Era un mundo que de alguna manera el progreso abarcaba a grandes masas. Hay un libro fascinante, ¿no? Que es la historia de Lusitania y te muestran también cómo estos grandes barcos de alguna manera también son una expresión de lo más sofisticado de una era. Era lo fascinante también, ¿no? No era solo un transporte, porque para los ricos era una experiencia de lujo, de confort, pero para, por ejemplo, los pobres, ¿no? O las clases medias, los emigrantes, los perseguidos por razones religiosas, o los que en el campo en Irlanda, por ejemplo, ya no tenían más esperanza para surgir, estos barcos simbolizaban la llegada al Nuevo Mundo, Nueva York o la costa este norteamericana como un lugar donde asentarse y donde tener un mejor futuro. ¿No? Y ese es el futuro, por ejemplo, de Estados Unidos. ¿No? La nación de naciones surge también en esta era. ¿No? La idea de que la industria moderna llama a estas personas, pero estas personas también se mueven por una mejora, por un progreso personal, individual. Hay mucho valor en estas historias, ¿no? Historias que, podríamos decir, gran parte de la población occidental las tiene detrás, ¿no? Esas historias de progreso. Claramente, Guillermo. De hecho, ahora que mencionaba el tema de la época victoriana, bueno, esto está mucho más, un par de años más adelantado, pero el hecho de que, por ejemplo, en el barco hubiesen tanto clases altas como clases Uh -huh. bajas, también viajando, disfrutando de este barco, Claro. igual habla un poco de la importancia de lo que habíamos comentado en capítulos anteriores, como el tema del transporte, el tema de diversificar los medios de transporte a todas las personas. Y bueno, es lo que provoca que bueno, haya Eh, tanta gente dentro de este barco y hace que la catástrofe y, sea mayor. y espérate, o sea, hay una cosa más terrible, ¿no? Que lo hace más terrible en términos emocionales, quizás, que es esta época. Y posiblemente solo de esta época en adelante es que gran parte de la población mundial puede tomar la decisión, por ejemplo, un padre de familia decirle a su prole y a su mujer, vamos a tomar nuestras cosas y nos vamos a ir al otro lado del mundo y vamos a empezar una vida nueva. Eso en la historia de Europa no existe, en la historia de Occidente no existe. La gente no se movía por razones de progreso personal. Eran casos muy excepcionales y por lo tanto se retrataban como historias de aventuras, historias de progresos muy, muy excepcionales. En cambio, también esta es una era en donde la gente se puede desplazar, puede aspirar a mejor vida, porque también los medios materiales así lo permiten. De alguna manera conseguir un boleto, ¿no? Para subirte a un transatlántico implicaba quizás tanto esfuerzo como de un inmigrante puede necesitar los boletos para un avión, ¿no? Para su familia, pero se podía, ¿no? El trabajo duro era una forma también de sustentar aquello, sin no ver que también se movía mucha gente de todo tipo, como sucede en los desplazamientos humanos, de todas las calañas posibles, también ahí hay todo un mundo, ¿no? de historias. Eh, yo les recomiendo fervientemente un libro, por ejemplo, que anda circulando mucho, lo pueden encontrar por Amazon, en distintos medios, que se llama 1913. Y es la historia del mundo en el año 1913, es decir, y cómo 1914, la Gran Guerra, ¿no? Y esta destrucción entera de Europa, acaba con ese mundo, ¿no? Y de alguna manera es una historia que va desde Londres, que es la gran metrópolis de la era victoriana, pero también el París, ¿no? Que es la gran capital cultural, pero también San Petersburgo, Buenos Aires también dedica un capítulo, Sudamérica. Eh, un mundo que se acabó, ¿no? Y es interesante ver cómo el autor elige un año, ¿no? El año 13 como el último año, ¿no? Para experimentar ese mundo. El Titanic es parte de esa historia que se viene acabando, ¿no? Que se hunde. Eh, sí, hay algo metafórico, por eso causó tanto impacto también en los contemporáneos. Exactamente. Bueno, Guillermo, pasamos al día 12 de abril y recordamos que la Cuarta Cruzada en el año 1204 saquea y toma la ciudad de Constantinopla. Es un hecho fascinante, y repito mucho eso, ¿no? Es que la historia fascina. Eh, y por qué fascinante, ¿no? Porque nosotros tenemos la idea de la cruzada como este movimiento propio de la cristiandad, genuino espiritualmente en la Edad Media, en donde las personas aspiran a llegar a Jerusalén, ¿no? A la ciudad eterna, a la ciudad santa.
¿no? Las cruzadas siempre son llamadas por el Papa, y ya la Cuarta Cruzada lo que viene a demostrar de alguna manera es la decadencia de este proceso espiritual que había que de alguna manera luchar en tierras lejanas contra los infieles, en el lenguaje de la época, para recuperar los lugares santos, ¿no? Y arrebatarlos de alguna manera al dominio musulmán, al dominio árabe específicamente. Y ya la Cuarta Cruzada, de alguna manera, los reyes, los hombres de guerra, los comerciantes, los banqueros, o sea, todos los hombres que invierten en estos proyectos espirituales, se dan cuenta que también es un negocio ir a Oriente, ¿no? Porque de alguna manera estamos capturando las rutas hacia el Oriente. Y no solo es un negocio, sino que también es una fuente de poder político. Muchos de los grandes caballeros medievales que iniciaron las cruzadas, desde Godofredo de Bouillon, ¿no? El primer rey de Jerusalén occidental, y toda esa historia, ¿no? Que pueden ver muy bien en la película Cruzada, ¿no? Que también es muy, muy famosa hollywoodense. Eh, Esa historia de occidentales de alguna manera trasplantados al Medio Oriente, se dan cuenta que también pueden hacer buenos negocios, ¿no? Y siempre, como en todo movimiento humano, se mueve todo tipo de gente, gente con muy buenos motivos y otros con muy malos, llega todo tipo de calaña de gente, y llegan ladrones, seres rapaces, hombres ambiciosos en el mal sentido de la palabra, y ese fue quizás uno de los actos, ¿no? Que demuestran el fracaso de esta empresa espiritual, la Cuarta Cruzada, ¿no? La pérdida total de Tierra Santa frente a los árabes que habían demostrado mayor destreza militar, y ya volviendo, ¿no? Al territorio bizantino, que era un aliado natural, ¿no? Cristiano de Oriente, ¿no? La antigua reserva del Imperio Romano, y posiblemente la ciudad más importante del mundo en ese momento, Bizancio, Constantinopla, ¿no? Era la Nueva York, ¿no? de la Edad Media, para que nos hagamos la idea. Y por lo tanto, entrar a ella, saquearla, era una ambición que no solo motivaba a los árabes, sino que también a los cristianos, ¿no? Eh, en una serie de conflictos y de facciones, ¿no? Por tomar control de la ciudad, los venecianos destruyen las murallas de la ciudad, se ingresa, el emperador bizantino escapa, y se inicia una verdadera orgía de saqueo, que ni siquiera la gran catedral, hoy día centro no monumental, luego ahora por el gobierno turco vuelta a rehacer mezquita, pero desde tiempo otomano, pero en ese tiempo catedral cristiana fue saqueada. ¿No? Se dice que el Pantocrátor, el Cristo que coronaba la catedral, lo bajaron solo para sacar las láminas de plata que lo cubrían. Eh, era un momento, ¿no? De que si no podíamos arrebatarle sus bienes a los árabes, había que hacerlo a cualquiera, pero no se volvía a casa sin fortuna. Demuestra la caída quizás de ese proyecto de unidad cristiana, y que finalmente es la puerta a la modernidad, ¿no? La modernidad también es la conciencia clara de que la cristiandad como proyecto universal político ya no es viable. Es decir, hay que aceptar las diferencias, ¿no? De alguna manera también este es el quiebre radical con Bizancio que va a tener Occidente, y finalmente la decadencia de este imperio que ya para a mediados del siglo XV va a ser invadido por los turcos, ¿no? Y de alguna manera se forma el Imperio Otomano y lo que conocemos hoy día de la Turquía actual, ¿no? El Estambul, ¿no? Esta gran ciudad, ¿no? Muy variopinta culturalmente, pero también es una época de mucha decadencia del espíritu cristiano. Eso mismo te iba a mencionar, o sea, cómo quedaron las relaciones después de que no pudieron llegar a Jerusalén y terminan entrando a O sea, Constantinopla. de Claro, hecho, bueno, lo que hacen es deponer a la monarquía, ¿no? A los emperadores que se sentían herederos del Imperio Romano, ¿no? Y se pone un gobierno latino, como se le llama, occidental, ¿no? En palabras actuales. De hecho, entiendo que es un noble de Flandes, ¿no? Belga, flamenco, ¿no? Que termina siendo coronado emperador en Bizancio, y esa es la última dinastía, la de los paleólogos, ¿no? Que va a caer, ¿no? Va a caer frente a los turcos. Y como vemos, ¿no? El apoyo de Occidente frente a la caída de Constantinopla no fue nada relevante, geopolíticamente hablando.
¿no? Génova se involucró, pero ya de alguna manera ese proyecto de unidad cristiana, con un emperador a la cabeza, ya era un sueño más que una realidad. Exactamente, Guillermo. Pasemos al día 13 de abril y recordamos el natalicio de Thomas Jefferson en el año 1743. O sea, bueno, ¿no? Uno de los padres, diremos, de la libertad moderna. No creo que haya nadie en este canal, todo el que siga este canal por razones ¿no? por simpatizar, ya sea por sus ideas o porque se define abiertamente libertario, tiene que volver a Jefferson. Es uno de los padres fundadores de Estados Unidos, pero es uno de los padres fundadores quizás más singular, un hombre que abrazó con mucha fuerza la revolución en Francia, la abrazó ideológicamente, pero no la abrazó en su realidad política, tuvo mucho Claro. tino en ello. Fue un presidente muy, muy importante en la historia fundacional de Estados Unidos, en la historia partidista que inicia inmediatamente después ya de la genuina independencia y la expulsión final ¿no? de los regimientos británicos del territorio de las colonias, ¿no? Y ya de un Estados Unidos constitucional, es el padre del Partido Republicano, podríamos decir, pero es un hombre que tenía un sueño claro para Estados Unidos, un sueño de libertad de comercio, ¿no? Una tierra, como él llamó, de campesinos, de granjeros libres. ¿No? En esa época, es decir esas palabras era decir algo muy contradictorio. Eh, era, era como decir, no sé, sindicalistas no politizados o algo así en nuestra era. Y por lo tanto, él decía campesinos libres porque él soñaba efectivamente, en el fondo lo que quería decir con eso, hombres dueños de su destino, de su propiedad, y que por lo tanto sean capaces de construir valores democráticos a partir de eso, no de imposiciones constitucionales, de la soberanía popular, que a través del Estado ¿no? los dota de esos valores, sino que sea desde abajo, desde la realidad material de las personas que nazca la libertad. Y no por nada estamos hablando de la fundación de uno de los estados más libres del mundo, ¿no? Un proyecto que con altos y bajos sigue siendo el modelo de libertad hasta el día de hoy de Occidente y de democracia. Es decir, Jefferson en eso tiene un proyecto muy claro. Además fue un hombre de gran cultura, de gran sencillez, un hombre que podía conversar con cualquiera. Un día estaba en las granjas y al otro día estaba con Alexander von Humboldt, ¿no? Discutiendo sobre botánica. Era un hombre realmente fascinante. Los invito a revisitar su figura, a conocerlo, a homenajearlo, porque realmente es de la estatura de ser un fundador de esa gran nación. Guillermo, seguimos en suelo americano, norteamericano, y recordamos la muerte un 14 de abril de 1924 de Louis Sullivan. Aquí me pillaste de nuevo. Mira, Sullivan, ¿no? Desconozco Un el personaje. personaje, uno dice, bueno, ¿no? En la red cultural nos preguntamos, hay que recordar a todo el mundo. Y entonces no solo vamos a recordar a políticos, ni grandes líderes religiosos, ni diplomáticos, sino también en este caso un arquitecto, ingeniero también, ¿no? Un hombre un norteamericano del siglo XIX, formado a la usanza norteamericana del XIX, es decir, la costa este, muy conservador, protestante, con ideas liberales esencialmente, pero que de alguna manera es parte de la expansión del Estados Unidos al oeste. Recordemos que los Estados Unidos de Norteamérica es un estado que va expandiéndose en su historia, va creciendo no solo geográficamente, sino que poblacionalmente, culturalmente, va incorporando nuevas razas, nuevos grupos étnicos, nuevas naciones al interior de él, nuevas religiones. Eh, y entre eso no aparecen nuevas ciudades, la zona de los Grandes Lagos, que fue una de las zonas de mayor influencia industrial, ¿no? Las llanuras de Ohio hasta los Grandes Lagos, y entre eso la ciudad de Chicago fue el símbolo, ¿no? de la modernidad, fue el orgullo, podríamos decir, del Estados Unidos que crecía, que se modernizaba, sin los valores de Europa, ¿no? Ciudades nuevas, ¿no? que tenían que tener una identidad nueva. Eh, y en eso, hombres como Sullivan, pero también los grandes arquitectos de Nueva York, ¿no? Los grandes, eh, Olmsted, por ejemplo, que es el gran arquitecto de Central Park, ¿no? Y muchos de los edificios Art Deco de Nueva York se los debemos a ellos, ¿no? Sullivan es parte de esa generación de hombres que a través
de su arquitectura, de su diseño, quieren darle identidad propia al proyecto norteamericano. Un Estados Unidos libre, pero también distinto a Europa. Sus ciudades no tienen que ser la copia, ¿no?, de las europeas. Tienen que tener una identidad propia, deben celebrar el progreso, la industria, el hierro, la industria pesada. Finalmente eso es lo que nos hace ricos, ¿no? Eso es lo que nos hace mejores, ¿no? El ferrocarril, y por lo tanto Estados Unidos es una cultura que, si uno va visitando su patrimonio histórico, está lleno de estaciones, edificios públicos, foros, parques, ¿no? Porque es una celebración del trabajo, de la industria. Sullivan es el constructor del Chicago moderno. Cuando vemos los barrios tradicionales de Chicago, ¿no?, con estas casas con semisubterráneo, con estas escaleras de incendio laterales, pero también con el ladrillo y el fierro fundido a la vista. Es una forma de industria local. También recordemos el frío terrible de esa zona en invierno, y por lo tanto había que desarrollar una vida también con una ingeniería más sofisticada en términos de calefacción, eh, y Sullivan es parte de ese proyecto, ¿no? Nadie que visite esta gran ciudad que es Chicago, una oda al progreso norteamericano, va a quedar exento de la obra de Sullivan, ¿no? Estos edificios de ladrillos son de él, estos con escaleras, ¿no?, estos departamentos que dan unas escaleras a la calle. Eso es muy propio de esa arquitectura. Ya, ok, ya. Ahí ya me dejaste más actualizado con el personaje. Porque claro, yo no sabía a quién le pertenecía esa. Que es clásica, esa Y, y, escalera. y el cine, la cultura popular retoma eso, ¿no? Y uno ve eso y uno dice, esto es una ciudad norteamericana, esto es Sí, Filadelfia, esto es Nueva York, esto es claro. Chicago, no es Londres, no es París. Y de alguna manera es un ejercicio muy fuerte en Estados Unidos, de tener esa separación también cultural, eh, una cultura que en el 19 todavía en Europa la fortuna tenía que ser explicada por el nombre, por tu pasado, todavía habían resabios del antiguo régimen, pero en esta tierra que se expande al oeste, no, al contrario, nadie sabe muy bien quién es quién, y por lo tanto, hombres como Sullivan le dan identidad a esta nación. Identidad. Ahí está la palabra. Sí, ahí está. Guillermo, pasemos al día 15 de abril y recordamos el natalicio de un personaje más que fascinante, de Leonardo da Vinci, 1452. Esta semana estamos con puros genios, ¿no? Y de hecho, para que queden, ¿no? Y duren y duren con ánimo hasta el próximo lunes, y no nos echen tanto de menos, vamos a compartirles una serie de videos que tenemos sobre el genio eterno Da Vinci, pero el genio renacentista, el hombre que sabe todo, que todo lo conoce, que maneja desde la mecánica más física hasta las artes más abstractas, ¿no? Es un hijo de su época, pero también es un hombre que tiene talento propio, ¿no? Tiene un origen modesto, un origen o lejano a lo que podría ser la formación tradicional de las altas artes. Eh, Hay que recordar también que en la era de Da Vinci, el paso entre el 400, el 500, el Renacimiento italiano propiamente tal, ser pintor, ser escultor todavía es un intermedio entre ser artesano y maestro de carpintería, ¿no? No hay una apreciación del artista, ¿no?, en su individualidad, ¿no?, en su figura. Será con Vasari y sus biografías quien será esta figura. Y Da Vinci es uno de los mejores exponentes, un hombre que fascina por sus bocetos, por sus tratados, por sus notas, pero también un hombre que trabajó, les reitero, como un artesano, como un hombre muy, muy de su época, contratado para una serie de familias aristócratas, terminará coronando su carrera en la corte de Francia, la corte de Francisco I. Ahí se dice, ¿no?, estaría o se habría guardado ese antiguo retrato que habría fascinado a Francisco de la Mona Lisa, que es un misterio, ¿no?, la Gioconda, un pequeño cuadrito, ¿no?, que estaba en un bastidor, y, pero además será un gran escultor, en su época será conocido como un gran trabajador del bronce, ¿no?, las grandes presentaciones ecuestres en escultura, pero además, ¿no?, como sabemos, un genio que le interesó todo, la anatomía, no solo la anatomía en el sentido estricto para el arte, sino en su saber científico, en relación con el saber clásico que se tenía en la época, un hombre que también estaba en disquisiciones religiosas, filosóficas, un hombre también muy oscuro por ello, ¿no? Dejó todo en notas muy oscuras que han sido estudiadas,
es sin duda un personaje que fascina también por el halo de misterio que hay en torno a él, pero, pero que francamente es universal, ¿no? Que nos toca a todos de alguna manera, que pintó desde obras sacras como La Virgen en las Rocas, o ese misterioso Juan Bautista, hasta, hasta la Gioconda, ¿no? Que tiene una historia propia, ¿no? Ese cuadro tuvo vida propia, se lo robaron, lo trajeron de nuevo, se dice que le fascinaba a Francisco I, el rey por lo demás que se arrodilló frente a la muerte de este hombre y lloró. Se dice que lloró desconsoladamente. Bueno, les cuento que en la Edad Media ningún rey lloraba por ningún artesano, ¿no? Como se podría pensar, estoy usando el lenguaje de la época. No se lloraba por un hombre que trabajaba con las manos. Eh, se lloraba por santos o por grandes reyes. Pero aquí no, tenemos la figura de Francisco I llorando en el lecho de muerte de Leonardo, ¿no? En la corte de Francia, como un niño. Y eso se debe a que su genio de alguna manera caló a todas las redes, a todos los espacios de poder. Hay muy buenas biografías hoy día de él. Se dice que posiblemente era un niño que tendría una especie de síndrome o sería parte del espectro autista. Mm. Así lo demostrarían las fuentes en su formación, ¿no? Que habría tenido también situaciones muy difíciles, por ejemplo, de abuso sexual en su primera juventud, ¿no? Y eso también sería parte de un trauma constante, pero que se habría sabido sobreponer muchas veces a esos traumas importantes. Es un personaje, como les digo, que está marcado por un halo de misterio y por lo tanto sigue fascinando al historiador. Así que los recomiendo siempre a buscar material de él y como les digo, en la descripción vamos a dejar una completísima clase, ¿no? De la historiadora Magdalena Mervilá, de este personaje y su biografía propiamente tal, porque hay mucho misterio, hay mucho paño que cortar todavía en la vida de Da Vinci. Sí, uno no se puede aburrir si empieza a investigar o ver todas las áreas que... A mí mi favorita tiene que ver con el estudio de la aerodinámica, especialmente Por en el ejemplo, año en el que estamos, en el año 1400 y algo, 1500, el estudio de la aerodinámica y esos bocetos que tenía, y bocetos que, bueno, no sé si será, me puedes confirmar, que de hecho él cambiaba ciertas cosas de su fórmula y de sus textos para que no fuesen así copiados, por es. ejemplo. Escribía de derecha a izquierda, por ejemplo. Sus bocetos no, son ilegibles, ¿no? A veces escribe en formas como crípticas, ¿no? Trata de ocultar información. A veces hay que usar espejos para leer los textos, los tiene al revés. Usó calco, por ejemplo. Él comprendía que, no sé si sus papeles irían a tener valor a futuro, pero él era muy celoso de su conocimiento porque era un conocimiento que además tenía que vender, ¿no? Muchos de sus estudios en balística, en aerodinámica, en estudio, por ejemplo, de sumergibles, muchas veces estaban pensados, por ejemplo, para el uso de la guerra. Recordemos que Italia en este tiempo son solo principados enmarañados en conflictos bélicos, con unos cañones muy poco sofisticados. El uso de la pólvora todavía es muy poco elaborado, muy poco sofisticado, y por lo tanto, ser vanguardista en esta materia podía definir también rangos importantes de poder o de cuotas de poder entre los estados. Él también, de alguna manera, se puso al servicio de ese mundo. También quizás eso motivaría lo críptico que era y lo que tendía y por qué tendía a ocultar tanto lo que él hacía. Y eso hace mucho más fascinante su documentación. Hoy día el auditor puede encontrar en una librería no chilena, no cualquiera, en Taschen, por ejemplo, están sus cuadernos completamente reproducidos. Uno los puede encontrar completamente reproducidos, o sea, hoja por hoja. ¿No? O sea, hoy día podemos entrar también a conocer en Internet, por ejemplo, también los pueden encontrar. Existe la producción completa, así que también es fascinante, ¿no? Ir adentrándose en esta figura. Exactamente. Bueno, no puedo dejar el link porque no recuerdo muy bien si era un documental o una serie, pero no me acuerdo si fue en Discovery, donde intentaron Uh -huh. imitar muchos de estos Ah, inventos o sí. bocetos. No recuerdo de qué año vi la serie, pero quien lo puede encontrar ahí, que lo deje en los comentarios porque me gustaría volver a verlo. Me Sí, gustaría no, volver a qué verlo. entretenido, ¿no? Guillermo, pasemos al día 16 de abril y recordamos que en el año 1889 nace Charles Chaplin. ¿Qué va? Chaplin, ¿no? Una figura que tampoco, ¿no? Esta semana nadie ha quedado desapercibido, ¿no? O sea, el Titanic, Chaplin, no, es imposible escapar a esa era. El cine, ¿no?
el cine es la gran forma de difusión, es la gran forma cultural de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Es un elemento que va a desarrollarse de manera radicalmente rápida, así como hoy día nos pasa con la tecnología, eh, en la primera mitad del 20. Coincidentemente coincide con las crisis económicas, ¿no? Por ejemplo, en la Alemania de la entreguerra, que fue el gran momento del cine, y el cine de carácter Oh, expresionista, ah, ¿no? Que más de alguna manera asombraba al espectador, que apelaba a ese mundo. Es la época también de la crisis del 29, es la época donde la inflación ha cubierto todo y por lo tanto el dinero no vale nada y hay que ir a gastarse esos céntimos a una sala de cine en el día. De alguna manera también es parte de una cultura efímera, eh, y la figura de Chaplin también, ¿no?, va a ser de los primeros actores que van a tomar una cierta relevancia en el cine mudo, asunto que era difícil, ¿no?, porque uno no logra percibir, ¿no?, una cierta autonomía de la personalidad en ese cine. Chaplin lo logrará por medio del humor, ¿no? Eh, y sobre todo por producciones que son pioneras, ¿no? Pioneras ya sea en el trabajo de las tomas, es decir, en su soporte mismo, y también en el talento de él como actor, ¿no? Un actor además, un hombre que viene del mundo obrero británico, ¿no?, con una infancia muy, muy terrible, logra ascender, ¿no?, a alcanzar este mundo actoral a través de esta plataforma que es el cine, este nuevo soporte, logra gran fama, se nacionaliza norteamericano, será también crítico, ¿no?, de los grandes desafíos de la modernidad, de la industria, de la industrialización, del desapego en la vida, ¿no? Esto lo llevará también a ser un militante comunista, ¿no? Será conocido como figura comunista, pero era una figura muy, muy afable. Así, por ejemplo, yo recuerdo estar revisando algunas referencias, por ejemplo, a Winston Churchill, que se reunió muchas veces con él en Estados Unidos y lo consideraba una de las personas que mejor conversación daba. Eh, Era un hombre muy, muy afable, no era fanático en ningún sentido. Fue muy duro, sí, con los fascismos, ¿no? Ahí viene, ¿no?, la película El Gran el gran dictador, Dictador, sí. ¿no? Luces de la ciudad, es decir, siempre está esta idea de pensar la modernidad. Quizás es uno de los cines militantes, pero que a través del humor, que a través de un mensaje que va a un público amplio, logra ser mucho más efectivo, ¿no? Tiempos modernos es la figura, ¿no? La idea de la industria, ¿no?, siempre presente, una estética también siempre presente. Eh, es sin duda un hombre de gran, gran mérito personal, eh, y que yo creo que corresponde el lugar que ocupa, porque también fue no solo la imagen de una generación, sino que también de lo primero, ¿no?, de los primeros que hoy día podrían ser, hoy día que estamos tan de moda, no hablando de los actores hollywoodenses y los escándalos que generan, Mm, quizás este fue el primero que se volvió cercano a todos, ¿no? Y uno de los primeros en forjar lo que hoy día es la industria hollywoodense o la industria masiva del cine, ¿no? Sin duda es un gran, gran referente en el humor, en el cine, en la actuación. exacto. Guillermo, para terminar la semana, un día domingo, 17 de abril de 1790, fallece a los 84 años Benjamin Franklin, inventor, embajador, uno también de los padres fundadores de Estados Unidos. Sí, ¿no? Y podríamos decir el padre por excelencia, ¿no? Porque fue quizá el que menos vida política tuvo después de la independencia, ¿no? Y por lo tanto parece el más universal. Era un hombre universal, además un ilustrado, quizás un segundo renacimiento si estamos con Da Vinci, ¿no? Era una figura similar, ¿no? Interesado por la física, por la filosofía natural, como se conoce en esta época, interesado por la astronomía, por los conocimientos científicos que van desde la física hasta la biología. Le interesaba la teoría política. Era hijo de una familia de emigrados a la zona de Pensilvania, en Filadelfia, ¿no? Había crecido en una casa religiosa en Filadelfia, ¿no?, muy marcada por esta cultura de emigrados a esta zona de Estados Unidos, ¿no? Filadelfia, hay que recordar, Pensilvania, la zona de los cuáqueros, ¿no? Tenía una familia enorme, si no me equivoco, 10 hermanos, era de los menores, y entonces, por lo tanto, era un hombre sin educación formal y muy pobre, y que con sus pocos pesos
con los que podrá independizarse, ir a la ciudad, a Filadelfia, pondrá una imprenta, será empleado primero de imprenta y se convertirá en un gran impresor, terminará su vida siendo millonario, ¿no? A través de sus publicaciones será un verdadero publicador, ¿no? de noticias, de libros, de libelos, de panfletos. Es un hombre que el mérito personal está en su vida, ¿no? Y además, como les digo, ¿no? El primer hombre que quizás fue pensando esta democracia que había que tantear a ciegas, ¿no? No existía otra nación. La Revolución Norteamericana es anterior a la Revolución Francesa. No hay un modelo que seguir. Y por lo tanto van a ser estos hombres de gran mérito, de gran trabajo, de gran vida personal. Eso que me gustaría recalcarlo, ¿no? Porque alguien como George Washington era mucho más que el general, ¿no? Que fue a la frontera del Quebec y que luego volvió y que después lo asignan general de las guerras de independencia. Era un hombre de vida propia, fue un plantador de tabaco, fue un empresario, fue un hombre que tenía más cosas. Eh, Franklin, ¿para qué decirlo? ¿No? Él le da vuelta la vida al destino, o sea, le cambia, le da vuelta la mano. Es un hombre de éxito, era un hombre muy, muy afable, un hombre que por lo tanto va a ser diplomático, va a estar en la corte de Francia, va a lograr el apoyo de Francia para la liberación de Estados Unidos, de las 13 colonias, y es el hecho fundamental, ¿no? Porque va a ser el hecho fundamental que va a llevar a las 13 colonias a una guerra real contra Inglaterra y a vencer al Imperio Británico, ¿no? Y darle libertad a las 13 colonias. Esas gestiones, bueno, ahí está Franklin. Y Franklin, ¿no? También será la voz del debate público, de la mesura, pero también la idea de que la nueva república y la nueva democracia deben hacerse a luz pública, a la vista de todos, ¿no? Por prensa escrita, que todos leamos, que todos reconozcamos, que la gente firme con su nombre. Es uno de los grandes méritos, ¿no? De hoy día de la civilización que ahí se ha formado, la libertad de prensa. Hoy día, que hasta el día de hoy tiene enemigos, eso pareciera ser increíble, pero eh, son valores que siempre hay que defender y que nacen con figuras como Benjamin Franklin. Sin duda, una figura tremenda. Eh, tiene el rol de padre de la patria, como así se le ha dado en los Estados Unidos, sin lugar a duda. Es una figura, ¿no? Que nos recuerda, ¿no? La importancia de poner en práctica esos valores, que no son baladíes, que no son menores. A veces incluso es más cómodo vivir sin esas libertades. Eh, Eso siempre hay que recordarlo. Los pueblos pareciera ser que Se tienen una olvidan, cierta ¿no? inercia en su comportamiento. Y por lo tanto, estas figuras nos recuerdan también ese tipo de valores. Ahí también vamos a sumar más material, más videos sobre los padres fundadores y sobre esta época convulsa de cambios, de revoluciones, de constituciones y de asambleas constituyentes, porque así podríamos definir esta era, y que va a dar espacio a políticos, algunos de muy mala fama, pero también a grandes hombres y de la talla, ¿no? Como los padres fundadores de los Estados Unidos. Bueno, Guillermo, exactamente. Bueno, una semana con personajes más que impresionante, no solamente en su labor, sino que como persona hemos tenido. Así que, bueno, Guillermo, para ir terminando ya este capítulo, nuevamente darte las gracias a Red Cultural por el material y al espacio que nos da el canal aquí todos los lunes en la mañana y que la gente tanto, tanto aprecia. Recuerden que siempre Sí, estamos leyendo eso. los comentarios. No, y es por ustedes, ¿no? Es por la gente que esto se mantiene. Agradecer al canal, este tremendo espacio, a Dextera, a la red cultural, ¿no? De alguna manera, cómo nos hemos coordinado para aprovechar estos espacios de libertad, ¿no? Sigamos con la libertad, que nos permiten ser parte del debate público y por lo tanto los invito a eso, ¿no? A ser parte del debate. También es fascinante ver que la mayoría de los comentarios no solo espero que sean halagos hacia nosotros, pero siempre son un aporte, ¿no? Eso es lo importante. No hay casi, no son considerados esos comentarios innecesarios a veces, sino que todo tiene que ver con sugerencias, preguntas, comentarios, y eso ¿no? Es un agrado, ¿no? Ver que de alguna manera causa efecto, ¿no? Causa buenos efectos en las personas, lo que aquí discutimos. Exacto. Y no olviden de que el material que mencionamos aquí, en su mayoría, va a estar disponible en la descripción del video, excepto el del documental de los inventos de Da Vinci, que por favor alguien lo busque y lo deje en Sí, comentarios, por favor. Así que, Guillermo, muchísimas gracias y nos estamos muchas viendo la gracias a próxima ti, semana Pablo. y a toda la gente que tengan un muy, muy buen inicio de semana y hasta pronto, que estén muy bien. Chao, chao. Igual, que estés muy bien. Adiós.